Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Voces de obra, narrativas que construyen trayectos de vida desde la arquitectura. En Bitácora de Obra Radio, no solo hablamos de edificios, escuchamos las historias que los construyen. Hoy, en Voces de Obra recorremos los trayectos de vida que se esconden tras los planos, los muros y las ciudades. En Bitácora de Obra Radio, hoy recorremos el mundo a través de los trazos de un arquitecto que ha pasado de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la Torre Puerta Reforma a diseñar casas que abrazan la naturaleza en playas de Baja California o Nayarit. Nos referimos al maestro Jorge Alejandro Magaña, fundador de TIM Taller Estudio. Exploraremos cómo la arquitectura puede ser un vehículo para la experiencia humana, priorizando la conexión con el paisaje, la sostenibilidad y las dinámicas comunitarias. Acompáñenos en esta conversación donde lo global se encuentra en lo local y lo monumental con lo íntimo. Porque la arquitectura no es solo concreto y acero, es el rumor de un río que inspira una plaza, el eco de los pasos en un barrio, las manos que edifican desde lo comunitario. Acompáñennos en este viaje sonoro, donde el espacio se habita con los oídos. ¿Cómo estás, arquitecto? Súper bien, te soy sincero, hoy estoy desvelado. ¿Qué? ¿Sabes cómo nos trata nuestra querida carrera? Ahorita platicábamos, ¿no? De por qué seguimos en esto. ¿Qué nos motiva a tener esta situación de no comer, no dormir? ¿Qué nos más? Gusta la mala vida, pero hay detrás de eso experiencias de todo tipo, ¿no? Así es, pues justo la invitación, agradecerte que estés aquí para compartir estas experiencias y vamos a empezar. Comenzaste trabajando en proyectos emblemáticos como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la Torre Puerta Reforma. ¿Qué lección de escala humana aprendiste en esos megaproyectos que luego aplicaste en proyectos habitacionales como Orquídea o Sargento, que más adelante compartiremos de ello? Es una pregunta bien interesante. Prácticamente te puedo decir que debuté como arquitecto en un proyecto de ese tamaño. Me fui a Ciudad de México a vivir, a trabajar, a continuar mis estudios allá y tuve esta experiencia. No la llamaría como tal una oportunidad, la llamo como una experiencia para brincar al mundo profesional. Trabajar en un proyecto y en un despacho con esta magnitud o esta escala. Muchos arquitectos hablan de la escala, sobre todo Rem Koolhaas con su libro SMLXL, que habla de que todo es cuestión de escala, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la escala en proyectos de esta naturaleza? Entendemos que son proyectos de infraestructura, proyectos de desarrollo urbano y de impacto en este caso, pero también es un tema de cierto riesgo. Más a ti como arquitecto, nosotros trabajamos con protocolos, trabajamos con entender nuestro contexto, con entender a una persona directamente. Creo que es bastante importante el no perder de vista lo humano dentro de trabajar con estas escalas, porque te pierdes entre lugares donde tienen que transitar miles de personas. Lo vamos a comparar con una casa habitación, ¿no? Al final todo es un flujo, la gente actúa como un fluido, es lo que he visualizado mucho. En algún momento me he subido a una azotea de una casa a ver la ciudad desde otro ángulo y entiendes cómo la gente vive, cómo la gente se mueve, cómo la gente transita el espacio tanto urbano como habitacional. Entonces, ¿a qué voy? A que finalmente actuamos como un fluido dentro de un organismo llamado ciudad o un organismo llamado casa,
A esto voy con el todo es cuestión de escala. Recuerdo mucho la historia de la casa con estética stealth que diseñó Koolhaas para el año 2000, la casa del año 2000 del nuevo siglo, en el que decían, no, pues es que es el 2000 y se van a caer los satélites y van a ocurrir mil cosas. Él estaba diseñando una casa para una persona que tenía esta idea, ¿no? De la casa del futuro. Finalmente ocurrieron cosas, tuvo que participar en un concurso Koolhaas para el... Es súper famosa esta casa de música, la casa de música do Porto. Entonces él toma la base de la casa que estaba diseñando para este cliente, aumenta la escala y genera la casa de música do Porto, que si te fijas dices no tiene nada que ver una con otra. Pero al final todo es cuestión de escala. Todo es cuestión de escala. Y en otro tipo de escala, en Free Fernando Romero Enterprise, trabajaste con arquitectura de alto impacto. ¿Qué error de diseño viste en esos entornos de lujo que te hizo replantear el valor de la esencia? Humanidad, totalmente. Hay una pérdida, sin caer en una crítica al trabajo en esas esferas, pero hay una pérdida de humanidad. O sea, dejas de ser Juanito, dejas de ser alguien individual para ser un número dentro de una obra de esa clase, ¿no? Eres un auto más que pasa por el aeropuerto, por el estacionamiento del aeropuerto, eres un visitante más. Todo se vuelve efímero. El caminar una obra con estas características, tu tránsito es efímero. Entonces yo creo que puede ser el error más grande el dejar de voltear a ver al ser humano que habita. Ok, hablando de pasos, tu paso por el Implan Morelia y hay un taller local. Claro. ¿Cómo traducir la burocracia urbana en creatividad aplicada? Claro, mira, trabajar en este caso en instituciones públicas, como por ejemplo Implan, visualizas muchas cosas, muchos problemas, muchas heridas que tiene la ciudad. Visualizas la ciudad desde otro ángulo, como te decía hace un rato. Y lo más importante aquí, considero que es el cuestionarte muchas cosas. Tú sales a la ciudad y dices, sí hay 1000 baches, hay un lugar con conflictos viales graves. Eso finalmente impacta en cómo la gente vive. La burocracia hemos visto a lo largo de la historia cómo ha afectado a las ciudades, cómo nos afecta personalmente y socialmente. Entonces, para responder un poco tu pregunta, ¿cómo aprovechas una herida urbana como un área de oportunidad, ¿no? El tejido urbano, cuando lo transformas a comunidad o lo aterrizas a una comunidad, la comunidad se abre, la comunidad te guía, la comunidad va codiseñando contigo y te va narrando una historia. Entonces, hay muchas colonias, por ejemplo en Morelia, creo que a ver si lo platicamos un poquito más adelante, sí. Los ejercicios que hemos hecho en ciudad, pero la narrativa de la ciudad creo que se visualiza a partir de estas heridas que ocurren. Y justo ahí quiero entrar a la parte de tu maestría en diseño avanzado en el 2022 que se enfoca en comunidades emergentes. ¿Qué herida urbana te impulsa a especializarte en esto? Sí, hablando de esas heridas y de esas características de la comunidad urbana. Voy a caer en un concepto muy simple. Ajá. Lo emergente. Ok. ¿No? Háblanos de ello. Lo emergente pues es aquello que no es improvisado, pero es una consecuencia de algo, que emerge por ahí a partir de ciertas consecuencias, de decisiones de personas, de resiliencia de personas. Bitácora de obra.
Te cuento un poco de cómo llegué a un tema social durante el posgrado. Yo entré a la maestría pensando muchas cosas, ¿no? Pasaban muchas cosas en mi cabeza. Había estado trabajando en oficinas pues de cierta magnitud y traía en la mente de voy a proponer un tipo de vivienda de alta tecnología, ¿no? La alta tecnología era algo que tenía muy en mente. Y de pronto llegan y me cuestionan de, ok, puedes diseñar con la tecnología que tú quieras, puedes diseñar con los materiales más caros que tú quieras, pero te reto a visualizar qué diseñarías si no tuvieras eso. Entonces en Latinoamérica en particular estamos en un contexto donde hay mucha carencia de cosas, ¿no? Y muchas veces lo das por alto, das por hecho mucho. Cuando diseñas durante épocas de carencia o de escasez, creo que hay un mayor reto a diseñar con cuestiones ya muy avanzadas de tecnología. ¿Por qué emergen comunidades de pronto en ciertas zonas, ¿no? Platiquemos un poco de cómo fue que llegué a una comunidad. Esta comunidad no aparecía en ningún mapa. ¿En serio? Te lo juro, no había datos en Implan, no había datos en INEGI incluso. Wow. Fuimos por ahí en un scouting con unos colegas. Ajá. Nos mandaron a buscar algo. De que, okay, vayan a buscar un problema. Y dices, bueno, pues ¿dónde encuentro problemas, no? Nos fuimos a las periferias de Morelia, no porque sea el hecho de que ahí vas a encontrar problemas, ¿no? Pero creímos que ahí era la zona propicia para encontrar y colocarnos. Ajá. Entonces estuvimos acá haciendo visita y de pronto vamos a Villas de Oriente. Villas de Oriente, que es un desarrollo habitacional con cierta inversión, es denso, es un satélite de la ciudad, pero ¿qué provoca esto, no? Es lo que platicamos, las heridas, siempre hay algo que provoca. Entonces, este desarrollo de pronto tiene otros pequeños satélites. Mira. Ajá, pero esos pequeños satélites son comunidades emergentes de personas que no pueden pagar un piso, de personas que buscan lo residual del espacio vacío, del espacio muerto. Margot Ye habla de la ciudad genérica, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ciudad genérica, ¿qué es? Es esto que pierde identidad. Entonces, ¿a dónde se van las personas que prácticamente, no digo que no tengan una identidad, pero no tienen a dónde pertenecer por toda estos fenómenos, claro, de la expansión de la ciudad, de que sube el costo de vida en ciertas zonas de la ciudad? Encontré de pronto una pequeña favela. Supongo que ahorita ya está un poco estudiado, ya lo han visto, ya lo han visualizado más. Se llama Las Verónicas. Okay. Eran unas casitas de cartón, eran de pronto unas cuantas personas ahí viviendo y emergiendo en el espacio vacío, ¿no? En una zona incluso de riesgo. Okay. Entonces me empecé a adentrar y me pareció muy retador el cambiar un poco el chip de pensar en la alta tecnología en los aeropuertos, en arquitectura de cierto corte, para retarme a visualizar ya no el high-tech, el low-tech ahora, ¿no? ¿Cómo diseñas con nada? Wow. Y entonces llegas y a final de cuentas tu producto de esa investigación o ¿qué fue lo que se propuso? Ok, nosotros propusimos una serie de estrategias. Okay. Con la comunidad trabajamos muy cerca. Como te comentaba, hay una narrativa en la ciudad. Tú no tienes que llegar e imponer, ¿no? Algo de, yo creo que las personas van a vivir mejor porque especulo que esto ocurre, ¿no? Tú escucha a la comunidad. Yo creo que es la parte más importante del arquitecto, el escuchar y el observar. Tú eres un agente que traduce. No eres alguien que impone, eres alguien que traduce y que ayuda, o no ayuda, más bien guía a la comunidad a llegar a un potencial, ¿no? A una consecuencia de ellos cómo habitan, siendo lo más respetuoso con eso, y te vas por esa línea, ¿no? Hablando ahí de comunidad, tengo entendido que como comisionado de jóvenes arquitectos en el Colegio de Arquitectos de Michoacán, ¿qué mitos sobre el éxito profesional derribas al orientar a nuevas generaciones? Claro, es súper buena esta pregunta.
Con este ejercicio que te comentaba Uh-huh. de las Verónicas, de las comunidades emergentes, me di cuenta de una cosa. El arquitecto comúnmente piensan que es aquel que construye casas, que es aquel que diseña las casas más bonitas o más bellas o más funcionales depende de la filosofía que practiques. Pero el arquitecto ¿realmente solo hace eso? Yo creo que el arquitecto tiene habilidades Uh-huh. que le permiten ordenar cosas, ¿no? Que le permiten conectar ciertas variables. Entonces, ¿con qué me quedo? El arquitecto creo que puede ir más allá de los valores tradicionales. El arquitecto es un estratega que guía a una comunidad quizás en este caso marginada, no necesariamente, pero es un guía y es un estratega. Okay. Entonces, utilicemos las habilidades que tenemos como arquitectos no para dibujar un plano, sino para dibujar una comunidad. Y en ese sentido, el mito que tú logras replantear sobre el éxito, derribar sobre el éxito profesional y orientar a las nuevas generaciones, ¿cuál consideras que sería? Lo que yo derribaría es, ¿realmente como arquitecto tienes que estar todos los días detrás de una computadora dibujando un plano? O sea, hay que cuestionarnos un poco eso, ¿no? Tenemos arquitectos que en muchas ocasiones incluso diseñan pasteles, que diseñan una comunidad, que diseñan más cosas allá que solo arquitectura. Entonces hay que ver un poco más qué habilidades tenemos como arquitectos, no para aplicarlo solo a una construcción o a una casa, sino a qué más cosas podemos construir con la arquitectura, o con las habilidades que nos da la arquitectura. Fundaste TEAM, Taller Estudio, en 2021. ¿Qué principio de diseño no negociable adoptaste tras trabajar con firmas internacionales? Claro. ¿Qué adaptamos? Escuchar a las personas. Hay una señora que, no me cambió la perspectiva, pero me abrió un poquito el panorama. Dentro de estas comunidades yo la veía y decía, me estás haciendo reflexionar sobre mi origen como arquitecto. El arquitecto no es aquel que tiene estos valores tradicionales. El arquitecto tal vez no va a cambiar el mundo uno solo, pero sí le vas a cambiar el mundo a alguien. Entonces, sé más cercano con las personas con quienes estás trabajando, sé más empático. Creo que el escuchar la historia personal de en este caso te puedo decir de que cada cliente nos ha ayudado a comprender que el espacio va más allá de la imposición, va más allá de eso. Estás en Bitácora de Obra Radio, a través de Radio Nicolaita, acompañándote con los temas que nos apasionan y nos hacen reflexionar, pero no queremos que esto sea solo un monólogo, queremos escucharte. Llama a cabina al 443-326-6565 o mándanos un mensaje de voz al 44 31 30 43 30. Recuerda, tu opinión es clave para enriquecer esta conversación. Te leemos y te escuchamos en vivo. Bitácora de Obra, donde el arte de construir se registra y escucha, y escucha, y escucha. Claro. Vamos a entrar al último bloque por tiempo, docencia y futuro. Como docente en la Universidad Vasco de Quiroga, ¿qué error recurrente en estudiantes refleja una desconexión entre academia y práctica real? Y es un tema con muchas aristas, ¿eh? Okay. Actualmente, ¿qué te puedo decir? Muchas universidades ya han optado por la práctica profesional, ¿eh? En mi generación no era algo que... Ni en la mía. No, ¿verdad? No, es que Ajá. es algo relativamente nuevo, pero adelante. Sí, entonces veo que las universidades ahora se preocupan un poco más por la práctica profesional, porque sí considero que hay una desconexión total entre el ámbito laboral y la academia. No sé, llegué a tener algunos profesores en cursos, en algunas clases que
quizás nunca habían levantado una pala, ¿no? O sea, nunca se habían parado en una obra, nunca habían tenido un contacto directo con un cliente, que no es nada sencillo, tú sabes. O trabajar con los mismos albañiles. Sí, el dirigirte a una persona que tiene 20 años de experiencia, tú eres un recién egresado, la persona tiene una percepción muy distinta a ti, él está en el ámbito laboral de toda la vida, porque los trabajadores son familias que se han dedicado a esto durante años y de pronto llega un recién egresado, ¿qué le vas a decir? Entonces, si no es que te novatean antes. Si no es que te novatean, te mandan a la ferretería a comprar cosas que quizás no existen. Sí. Ajá. Entonces, creo que hay una desconexión en la parte de una práctica profesional. Al menos en mi generación yo observé mucho eso. Actualmente agradezco a las universidades que están volteando a ver este valor. Deficiencias, quizás ahorita hay un tema con la inteligencia artificial, ¿no? Ese es otro tema, pero me quedan 3 minutos, así es que vamos a ir cerrando. Pasemos ahora a la siguiente por tiempo, y sé que contigo tienes un vasto currículum y por tiempo no voy a alcanzar a preguntarte cómo es que trabajas en Japón, en Houston, en Ciudad de México y qué lección cultural de esos contextos aplicaste a Michoacán, brevemente. Ok. Tropicalización. Finalmente todos somos humanos, todos respiramos, todos vamos caminando por la calle, todos nos dirigimos. Comúnmente hacemos proyectos en aeropuertos, en distintos países. Okay. Entonces, ¿cómo nos tropicalizamos comúnmente? Esto va más un poco de la mano con la ejecución de lo que tengamos que hacer allá. Okay. El año pasado andaba en Argentina. Sí, me enteré. Estábamos en Argentina y de pronto llegamos con nuestros planos en mexicano. Ajá. Que decimos, para esto México es un país, ellos lo dicen un poco yankee, ¿no? Okay. Tenemos una conexión muy directa con Estados Unidos. Entonces el lenguaje va más por ahí, a lo que va a llegar. Estábamos platicando sobre una cubierta de un coffee break, ¿no? Coffee break, ahorita te lo estoy diciendo en inglés. Sí. Ajá. Yo les decía, oigan, necesitamos que el backsplash del coffee break. Y me decían, ¿qué rayos es eso? ¿No? Ellos le dicen mesada a todas estas cubiertas. Entonces, el lenguaje técnico, el lenguaje social que utilizamos varía de un lugar a otro. Finalmente, como humanos, pues requerimos las mismas necesidades. Y como aporte en nuestra arquitectura actualmente, hay un proceso de refinamiento mucho más estricto. Porque tenemos que lograr que cualquier persona pueda entender y pueda usar el espacio. Okay. Para cerrar, ¿qué política pública urgente propondrías para que la arquitectura priorice la experiencia humana sobre el lucro? Uy, hay mucha tela que cortar por aquí. En México, hace años, recuerdo que había unos concursos increíbles de arquitectura de Infonavit. Había arquitectos como Mario Pani, arquitectos de una trayectoria increíble, Juan O'Gorman, Pedro Ramírez Vázquez haciendo arquitectura pública, concursando por arquitectura de calidad. Y actualmente no he visto un concurso de diseño organizado por el gobierno para hacer proyectos o propuestas que realmente tengan un fundamento y una reflexión más allá de lo lucrativo o del color del partido político al que pertenezcas. Entonces no se ha hecho social esta parte, se ha restringido mucho y sería bastante adecuado que de nuevo se volviera a dejar en manos de profesionales pues este detalle, ¿no? El concurso de la arquitectura pública. Bien, pues yo te agradezco, tenía tiempo de querer invitarte, qué bueno que pudiste, desvelado y mal comido, pero aquí te tengo. Ahorita a descansar. Y bueno, agradecerte, no sé si hay algún punto más que tú quisieras abordar antes de cerrar. Agradecerte también, ya tenemos ahí un tiempo correteándonos, sí. Entonces es el momento
disfruté mucho esta conversación contigo. Sabes que siempre hay un tema interesante en nuestras charlas. Y de nuevo cuestionarnos, ¿no? Lo dejo en la mesa. ¿Cuáles son tus habilidades como arquitecto? Si solamente estás hecho para hacer casas o vas a brincar a ser un estratega. Muy bien, pues gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Estás en Bitácora de Obra Radio, a través de Radio Nicolaita. Bien, 10:28 aquí en Radio Nicolaita. Vamos a ir cerrando, nos queda menos de un minuto. Solo decir que, bueno, nos faltó tiempo, siempre platicar, y a quienes nos gusta la conversación y a quien nos apasiona la arquitectura, sabemos que el tiempo, por ahí quedaron pendientes algunos referentes de obras muy interesantes, pero por tiempo, siempre la guillotina del tiempo, como ahorita, que solo resta agradecer el valor de su atención, el tiempo sobre todo, que nos pudieron estar sintonizando, a quienes pasaron a nuestras redes sociales, rápidamente allí a Jordan de la UNICLA, Ariel González, y por allí, ¿quién más? Hoy estuvo muy tranquilo, entiendo que es por las fiestas patrias. Quiero agradecer a Junior Cabrera, quien siempre me apoya aquí en controles técnicos, voz y producción, arquitecto de mi propio destino, Yarko Miriel González. Deseo que tengan una linda noche y sin más, los esperamos en una próxima emisión de Bitácora de Obra Radio. Hasta pronto. Bitácora de Obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de Obra.